Guía para el examen Comipems 2022. En esta guía breve para el examen Comipems, encontrarás los temas correspondientes a la materia de habilidad verbal. Si necesitas apoyo con algún tema en concreto, pídelo en los comentarios. También tenemos asesorías personalizadas. Puedes solicitar información en los comentarios. 1.1 Reconocer información explícita. La información explícita es la que se puede leer y reconocer fácilmente, porque así está escrita o dicha. Ejemplo, compré un pequeño cactus para ponerlo en el escritorio de mi oficina. La información explícita es, lo que compré, el cactus y el lugar en donde lo pondré, el escritorio de mi oficina. 1.2 Inferir hechos. Inferir significa entender algo que no es explícito, algo que se sobreentiende de un texto, aunque no se diga literalmente. Ejemplo, compré un pequeño cactus para ponerlo en el escritorio de mi oficina. De este enunciado puedo inferir que el cactus estará en mi lugar de trabajo, y que lo tendré cerca mientras esté trabajando en la oficina. 1.3 Identificar el resumen que contiene las ideas principales. Las ideas principales son las que dan forma al texto, como su columna vertebral. Todos los textos giran en torno a una idea central y poseen varias ideas secundarias, que son las que apoyan y refuerzan la idea central. Imagínalo así, la idea principal es la columna vertebral y las ideas secundarias son las costillas. Si se rompe la columna, se pierde todo; si se rompe una costilla, todavía queda la columna. 1.4 Completar un cuadro sinóptico con los conceptos principales. La estructura de un cuadro sinóptico es la siguiente: se escribe el tema para abrir la llave y luego se escriben las ideas principales, a partir de las cuales se desarrollan las ideas secundarias, hasta 3. 1.5 Identificar la conclusión. La conclusión de un texto es el apartado en donde se resume lo que se dijo en todo lo escrito y se da el último comentario, el punto de vista final. En los cuentos y las historias, la conclusión es el fin del asunto, cuando se resuelve el problema. En un libro de texto de historia, por ejemplo, es donde se expone la importancia de la Revolución Mexicana. 1.6 Identificar la secuencia de acontecimientos. Aquí lo importante es reconocer qué va primero y qué va después, para ordenar el texto, aunque esté desordenado. Este asunto es de práctica, pero guíate por la lógica. Por ejemplo, si el texto habla de un terremoto, es imposible que la gente pida ayuda y que luego venga el terremoto; por el contrario, primero sucede el terremoto y luego la gente pide ayuda. 1.7 Reconocer distintos tipos de relaciones: causa-consecuencia, oposición-semejanza, general-particular, ejemplificativas, explicativas, comparativas, analógicas, cronológicas. Causa-consecuencia. Algo de lo que se dice ocasiona a otra cosa que se dice. Ejemplo, el alto oleaje afectó la navegación por 3 días. Se entiende que los barcos no pudieron navegar; consecuencia, debido al alto oleaje; causa. Oposición-semejanza. En la semejanza, se pone dos cosas al mismo nivel. Ejemplo, el hielo es agua, tal como la de la lluvia. Aquí queda claro que hielo y lluvia son agua. Fíjate en el conector tal como, que significa igualdad. Oposición-semejanza. En la oposición, se contraponen dos ideas. Ejemplo, las olas son producidas por el viento, pero las mareas son ocasionadas por el magnetismo lunar. Aquí queda claro qué causa cada cosa y se distingue una de otra. Fíjate en el conector pero, que representa oposición. General-particular. Se explica algo de lo más amplio a lo más concreto. Ejemplo, los sistemas operativos permiten el funcionamiento de las computadoras y los más importantes son Windows, macOS y Linux. Explicativas. Se da el concepto o definición de algo, o se describe cómo funciona. Ejemplo, el peso es la acción de la fuerza de gravedad ejercida sobre la materia, sobre los cuerpos. Comparativas. Se destacan atributos entre dos ideas para resaltar su igualdad o diferencia. Ejemplo, el dólar es una moneda de uso corriente en varios países del mundo, como el euro lo es en la Unión Europea. Analógicas. La analogía es una relación de semejanza entre elementos distintos.
Ejemplo, las grandes construcciones del mundo son los tesoros que le dejaron las generaciones pasadas a la humanidad de hoy. La idea principal es que las construcciones del pasado son muy valiosas, como un tesoro. Cronológicas. Se destaca la secuencia lógica de acontecimientos de un texto. La secuencia lógica va del pasado al presente, de la causa a la consecuencia. Ejemplo, la independencia de México comenzó con una etapa de iniciación, para pasar a las de organización, resistencia y consumación. 1.8 Distinguir entre hechos y opiniones. Los hechos son los datos duros, la información concreta de un texto, son lo que está validado, comprobado. Las opiniones son los puntos de vista de quien escribió el texto, su visión de las cosas, la cual puede ser compartida o no. 1.9 Identificar la idea principal y las ideas secundarias. Recordemos que la idea principal es el tema central del texto, es de lo que se habla, el asunto más importante, sobre el cual gira todo lo demás. Es la columna vertebral del texto. Las ideas secundarias sirven como refuerzo y complemento de la idea central, lo amplían y permiten comprenderlo mejor. Son las costillas y los huesos del texto. 1.10 Reconocer el significado de palabras de acuerdo con el contexto o el campo semántico. El contexto es el conjunto total de información en donde encontramos la palabra. Por ejemplo, hay textos que hablan del clima, de los medios de transporte, de la salud, etc. El campo semántico se compone por palabras que comparten rasgos de significado. Por ejemplo, marzo, abril, junio y agosto son campo semántico de los meses del año. 2.1 Establecer analogías entre palabras. Las analogías son relaciones de semejanza entre elementos diferentes. Lo que importa es el tipo de relación establecida. Tenemos las siguientes analogías. Causa-efecto. Agua es a mojar, como fuego es a quemar. Partes y todo. Ladrillo es a pared, como vegetal es a ensalada. Oposición. Alto es abajo, como lejos a cerca. Clasificación. Gato es a felino, como perro a canino. Composición. Trigo es a harina, como maíz es a masa. 2.2 Distinguir palabras y expresiones con significado opuesto. Se trata de antónimos. Ejemplos: alto y bajo, cerca y lejos, grande y chico. 2.3 Distinguir palabras y expresiones con significado similar. Se trata de sinónimos. Ejemplos: raudo, veloz y rápido, chico y pequeño, brillante y lustroso. Esperamos que esta información te ayude a estudiar y que tengas mucho éxito en tu examen. No olvides suscribirte y darnos like.